Muy buenas. En los próximos minutos intentaré mostrarles qué es lo que hay en la evidencia en cuanto a microbioma y su influencia o no en la dehiscencia de anastomosis. La presentación básicamente contará una introducción, algunas definiciones, el desarrollo de la investigación en relación a esto, alguna investigación, mostrar alguna investigación nacional y por último, conclusiones y qué hay en el futuro. La filtración de anastomosis, especialmente para los cirujanos digestivos y muy especialmente para los cirujanos de colon, es un gran problema. Todos sabemos que es causa importante de morbimortalidad en la cirugía colorectal, con aumento de las reoperaciones, aumento de la estadía hospitalaria, aumento de los costos, aumento del porcentaje de ostomías, tanto definitivas como temporales, y también en forma muy significativa eh, influye en la mortalidad de la cirugía de colon. El porcentaje de filtración de anastomosis va a depender del tipo de anastomosis, de la altura, y varía entre 2 y un 25%. Además, es por todos nosotros conocido que la filtración de anastomosis tiene un impacto importante en los resultados oncológicos, disminuyendo la sobrevida local, eh, y disminuyendo la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Eh, no solo por los efectos locales que produce, sino porque además habitualmente retrasa el inicio de la quimioterapia en los pacientes. Este cuadro de resumen son todos los factores que influencian o que participan en la integridad de una anastomosis. Son las cosas que son por todos nosotros conocidos. Algunas que tienen que ver con el cirujano, que son la irrigación, la tensión de la anastomosis, la hipoxia, los tiempos operatorios, algunas cosas que tienen que ver con la historia y las características del paciente y otras con la enfermedad. Y básicamente lo que vamos a conversar ahora es mostrarles que de alguna forma todo lo que nosotros pensamos que tiene que ver con isquemia y con tensión y con muchas otras cosas pudiera ejercer su influencia en la filtración de anastomosis, no directamente, sino que a través de producir cambios en la microbioma del intestino del paciente. Algunas definiciones antes de partir en materia. Microbiota es toda la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, en este caso el intestino del paciente. Microbioma son estos mismos microorganismos, pero hay que sumarle los genes y metabolitos dentro del intestino. Y por último, metagenoma, que es todo el material genético que hay en este nicho, que incluye tanto el material genético humano como bacteriano. La influencia del microbioma en la salud o curación del intestino o la integridad de una anastomosis no debería ser una sorpresa. Existen alrededor de 100 trillones de microorganismos intestinales, lo que es 10 veces más que el total de células de un cuerpo humano. Por lo tanto, es muy importante el efecto de estos microorganismos en el funcionamiento, en la fisiología humana. La microbioma se entiende como un ecosistema microbiano del cuerpo y que está influenciado por todas las cosas ambientales y genéticas que traemos cada uno, nuestra historia de vida, la microbioma de nuestra casa, los viajes que hemos hecho en nuestra vida, las vacunas, las características de nuestra dieta, eh, los medicamentos que tomamos. Todo influye en que cada uno de nosotros tenga una microbioma distinta. Todos los avances en relación al estudio de la microbioma
se han producido porque han mejorado nuestra capacidad de estudiar, y en el fondo ya no son solo cultivos como 30, 40 años atrás, en que la única forma de saber, lo único que sabíamos era qué microorganismos tenía nuestro intestino, y lo podíamos saber a través de cultivos. En la actualidad, a través de la secuenciación, el PCR y otros estudios más bien de biología molecular, tenemos la capacidad de obtener mucha más información con respecto a los microorganismos de nuestro intestino, en cuanto a DNA, RNA mensajeros, proteínas que son capaces de producir y metabolitos de estas proteínas a su vez. Y esto ha hecho que nuestro estudio sea mucho más avanzado y que tengamos un sinfín de opciones de estudiar. El primer trabajo que de alguna forma asocia lo que es microbioma con filtración de la anastomosis, un trabajo de la década de los 70, que es un trabajo experimental en perros, en que se realizó resección y anastomosis, pero todas las anastomosis eran con isquemia, es decir, se seccionaban vasos de manera de que uno de los cabos anastomosados tuviera alrededor de 5 centímetros isquémico. Y hubo dos brazos, un brazo en que se instiló antibióticos a esta anastomosis a través de una sonda, y un brazo en que se instiló suero fisiológico, intentando ver cuál era el efecto de los antibióticos en esta anastomosis isquémica. Y sorpresa, que la verdad que llama mucho la atención, ahí ustedes ven una imagen de una anastomosis completamente isquémico, uno de los cabos. 5 de los 6 pacientes a los cuales se le instiló suero fisiológico filtraron y tuvieron peritonitis, los 6 perros, digamos en este caso, y ninguno de aquellos a los que se le instiló tetraciclina a través de esa sonda filtró la anastomosis, a pesar de que eran evidentemente isquémicas. En la década del 90, un grupo alemán hace un nuevo trabajo en que investiga los efectos de la anastomosis luego de administrar algún patógeno conocido, en este caso, Pseudomonas aeruginosa. Eran anastomosis esófago-intestinales, y demostraron que en los enfermos a los cuales se les instiló, o en ratas, en las ratas a las cuales se les instiló Pseudomonas aeruginosa, en el lumen perianastomótico tenían la anastomosis menor tensión desde el punto de vista de los puntos, la capacidad, y filtraban, tenían insuficiencia anastomótica. Chogan es probablemente la persona que más ha investigado en relación a microbioma y de licencia anastomótica. Y en este caso, en este primer trabajo de Chogan, él demuestra que la injuria intestinal, que es lo que significa lo que nosotros hacemos, la injuria de la cirugía, altera en forma muy significativa la microbioma, la composición y la función de la microbioma de ese paciente. Este es un trabajo también realizado en ratas, y que luego de resección y anastomosis colónicas hace un análisis en el día 0 y en el día 6 posoperatorio, de un análisis a través de secuenciación de la microbioma, y buscó cambios en la microbiota tanto en el lumen como en el tejido perianastomótico. Y encontró una cosa interesante, es que el cambio más significativo se encontraba en la microbiota que estaba adherida al tejido perianastomótico, no así en el lumen. Es decir, algún cambio, algún proceso hace que las bacterias o la microbiota se adhiera a la pared intestinal, aumentando en forma significativa la cantidad de enterococos y disminuyendo los que habitualmente tenemos como los bacteroides. Y estos son los gráficos que muestran que hay un gran aumento de los enterococos, con una disminución significativa de los bacteroides, que son los protectores. Otro trabajo de Chogan, también realizado en ratas, analiza la microbiota en anastomosis con o sin isquemia. Todas eran anastomosis colorectales. Se inoculó además enterococos fecales, y también se pusieron enemas de antibióticos. Además,
hizo un estudio de la microbioma de 11 pacientes a los cuales se les realizó resección y anastomosis, que encontró que el Enterococcus fecalis juega un rol importantísimo en la filtración de anastomosis. ¿Qué rol tiene? Degrada el colágeno y activa una metaloproteasa, que es la MMP9, que degrada el colágeno y por lo tanto disminuye la capacidad del tejido de producir una anastomosis funcionante y que no filtre. El uso de antibióticos y la supresión de esta metaloproteinasa previene la filtración, pero el uso de antibióticos tiene que ser endoluminal, no sirven los antibióticos endovenosos para esto. ¿Cómo suprimir la metaloproteinasa? A través del ácido tranexámico. Con respecto a los pacientes a los cuales se estudió la anastomosis, se vio que prácticamente todos los pacientes mantuvieron un cambio más o menos estándar en la microbioma. Sin embargo, el paciente que filtró tuvo un aumento muy significativo de la Pseudomonas aeruginosa en comparación con el resto de los pacientes. La filtración es un fenómeno multifactorial con elementos dinámicos que tienen que ver con la genética del paciente, la microbioma, la inflamación, el sistema inmune y obviamente también lo que nosotros hacemos. Pero todos sabemos que independiente de que una anastomosis nos parezca perfecta y que nos ha quedado todo muy bien, existe un riesgo de filtrar. Y eso probablemente tiene que ver algo con estos cambios que se producen por la injuria de la cirugía. La microbioma en general es un promotor de salud, pero cuando se producen estos cambios en la microbioma debido a la injuria, al ayuno, a miles de factores que hacen que cambien y que aumenten los microorganismos patógenos y disminuyan los protectores, finalmente se le llama una patobioma. Y eso es lo que tenemos que nosotros de alguna forma aprender, porque no es mucho lo que se sabe, estamos recién partiendo, a cómo evitar que después de una injuria como la quirúrgica, esta microbioma no se transforme en una patobioma. La microbioma intestinal interactúa con el huésped a través de receptores en la mucosa. No es por translocación o diseminación. Algún receptor en la mucosa del intestino injuriado hace que estos microorganismos se adhieran a ella y produzcan el daño. Cuando hay lesiones intestinales, se pierde la diversidad y la abundancia bacteriana, se pierde la capacidad de respuesta del huésped frente a la noxa, y esto es impulsada por la microbioma normal. En el fondo, la capacidad del huésped de responder frente a la noxa es muy dependiente de la microbioma normal. Por lo tanto, aumentan las bacterias que habitualmente son muy escasas, como la Pseudomonas y el Enterococcus fecalis, que son en el fondo los dos principales microorganismos que pueden producir daño o influenciar en la producción de filtración de anastomosis. Luego de 6 horas de una injuria intestinal, ya hay cambios muy significativos en la microbioma. Pérdida de metabolitos citoprotectores como los ácidos grasos de cadena corta. El butirato es uno de los ácidos grasos que se estudia que pudieran tener un rol en la protección y que habitualmente después de unas pocas horas de injuria disminuyen en forma muy significativa. Pareciera ser que mantener lo más normal posible el estado del paciente ayudaría a que esta microbioma se mantenga y que no se transforme en una patobioma. Y aquí tiene relación con lo que todos tratamos de hacer habitualmente, ERAS, recuperación acelerada de los pacientes, periodos de ayuno corto, movilización, deambulación precoz, todas las cosas que hacen que el impacto de la cirugía sea lo menor posible. Pudieran tener un efecto a través de esto. La actividad del plasminógeno, que es fundamental para la reparación tisular,
es colagenolítica y activa la metaloproteinasa. Y cuando esta activación se asocia a un aumento muy importante de los patógenos, como la pseudomonas y el enterococo, hacen que la activación de esta metaloproteinasa sea muy exagerada. Y eso pudiera ser una asociación entre dos factores, dos vías, que haga que en el fondo filtre la anastomosis. Y aquí, en esta vía, inhibiendo esta vía, el ácido tranexámico, como ya dije antes, pudiera tener un efecto importante. Existe una disbiosis o un cambio también por algunos otros factores, como por ejemplo la radioterapia, el ayuno, el uso de opioides, todas las cosas que tienen que ver mucho con ERAS, como ya dije, y el uso de algunos antibióticos también pudieran producir que aumenten en forma significativa los microorganismos patógenos. La radioterapia no solo actúa produciendo daño directo en la mucosa, también produce daño genético en las bacterias, como por ejemplo en la Pseudomonas aeruginosa, que hay algunos estudios que muestran que pudieran hacerlas más agresivas o más capaces de producir activación de estas vías, como la activación colagenolítica y de las metaloproteinasas. El fosfato, que es generado por los lactobacilos, que es otro de los genes protectores, mejora la barrera epitelial y regula la respuesta inflamatoria. El fosfato en la anastomosis de ratas está disminuida, secundario a la disminución de estos lactobacilos, que por el cambio a la microbiota generaría un crecimiento excesivo de las bacterias colagenolíticas. No es solo la presencia de las bacterias la que produce el daño, sino los cambios en todo el entorno. Se produce todo una cadena de cambios que hacen que estas bacterias no solo aumenten en número, sino que además se hagan más virulentas de alguna forma y ayuden a producir la fuga anastomótica. Esta es una diapositiva de una presentación de Shogan. Y ustedes ven aquí que cuando se opera un tumor viene toda una cadena de cosas, que una cirugía larga, pérdida sanguínea, hace que el huésped o el paciente secrete o tenga una serie de señales compensatorias a estos daños, y esto lleva a que las bacterias se produzca una transformación en las bacterias de manera de producir un fenotipo que favorece la filtración. Aumenta la adherencia, la capacidad de producción de colagenasas de estas bacterias, y esto lleva a la activación de las proteasas del huésped, que finalmente llevan a una filtración mediada por bacterias. Entonces uno dice, los antibióticos son la solución para esto. La preparación tenemos que hacer algo, pero sabemos por los trabajos de Shogan que los antibióticos sistémicos no eliminan las bacterias que degradan el colágeno. Y si bien los antibióticos por vía oral han disminuido las filtraciones, el 50% de los microorganismos causales de las infecciones postoperatorias son resistentes a los antibióticos que usamos habitualmente en la preparación. Existen por todos conocidos trabajos que dicen que los antibióticos disminuyeron la filtración, pero ¿fueron realmente los antibióticos los que lo hicieron? ¿Era el antibiótico correcto el que se usó en los trabajos? ¿Qué bacterias había antes y después de la cirugía? No sabemos. ¿Qué bacteria estaba asociada a la filtración? Tampoco lo sabemos. Y hace poco aparece un último trabajo, que es un muy buen trabajo, que no muestra diferencias significativas entre pacientes de filtración de anastomosis en pacientes que se prepararon con preparación mecánica y antibióticos orales y pacientes que no se prepararon. ¿Qué hay con respecto a lo nacional? Este es un proyecto del doctor Diego Zamorano, una tesis doctoral, que de alguna forma está buscando hacer algún tratamiento oral específico para cada paciente o para la microbiota determinada de cada paciente. Este es un trabajo en ratas en que de alguna forma define cuál es la microbiota o microbioma de un grupo de ratas con anastomosis isquémica y hace
tratamientos antibióticos dirigidos a ese microbioma y aún está pendiente por la pandemia, está frenado el proyecto, pero probablemente será algo promisorio y que de alguna forma es un paso adelante en el fondo en que probablemente lo que necesitamos, pensando en todo esto que hemos hablado, es que necesitamos una preparación 2.0, por decirlo de alguna forma, en que sea específica para la microbioma del paciente que estamos operando. Como conclusión, en el futuro, probablemente lo que estaba diciendo, realizar preparaciones específicas contra los patógenos virulentos de cada paciente, una preparación dirigida y al, al, a la talla del paciente, dirigida específicamente al paciente que estamos operando. Administrar suplementos nutricionales y agentes que ayuden a la microbioma, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta o cosas por el estilo. Ingesta de hidrato de carbono previo a la cirugía, de que no haya periodos de ayuno prolongado. Se ha visto que la ingesta del butirato, que ya lo comenzaba, ácidos grasos de cadena corta, juega un rol en la respuesta inmunoinflamatoria de la mucosa también muy importante. Y la preparación con fosfatos bioral no absorbible podría suprimir la virulencia de los patógenos productores de colagenasa, por ejemplo. Son todas distintas vías por las cuales podemos frenar este cambio de manera o hacer que sea lo menos significativo posible. El análisis de todo esto es muy complejo. No es suficiente el análisis de las deposiciones en la sangre, es necesario un análisis local de la anastomosis, porque recuerden que no eran los microorganismos del lumen los que cambiaban principalmente, sino los que estaban asociados o pegados a la mucosa, adheridos a la mucosa. Fundamental seguir con las vías de investigación que se están haciendo. Creo que es muy bueno que en Chile tengamos una investigación en ese sentido. Aunque sabemos que cirugías cortas, con poco estrés, rehabilitación precoz, no usar opioides ayudan en el postoperatorio y son todo lo que tiene que ver con ERAS, probablemente influya en la evolución del paciente en relación a estos cambios de la microbioma. El ácido tranexámico por enema pudiera ser prometedor, hay algunos trabajos también en relación a eso, pero nada concluyente aún. Y esto es básicamente el esquema de lo que probablemente en el futuro deberíamos hacer, que en el fondo tuviéramos una preparación de colon a la medida de cada paciente. De manera, para eso necesitaríamos estudiar la microbioma de ese paciente antes de prepararle el colon, de manera de darle los antibióticos adecuados, usar, no sé, carbohidratos, ácido graso de cadena corta, fosfato y los antibióticos exactos para ese paciente. Y hacer un análisis de microbioma posterior a la cirugía, porque eventualmente pudiéramos de alguna forma también intervenir en mantener la microbioma lo más sana posible también en el postoperatorio. El desafío es la diversidad de la microbioma, son probablemente miles de cambios y nosotros estamos viendo 3, 4, no son muchos los que podemos intervenir en este minuto, pero creo que el futuro de toda esta vía de estudio es muy amplio. Y también, antes de terminar, como último recuerdo, recordar que la recidiva en cáncer es un evento que está asociado a los fenómenos inflamatorios que tienen que ver con la filtración. Por lo tanto, es algo que también tiene que ver que disminuyendo la filtración no solo disminuimos las complicaciones, sino que además mejoramos el pronóstico oncológico del enfermo. Creo que eso es. Muchas gracias.